Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo final. Ya lo sé. Bufó Bakugo, mirando a Momo. ¿Por dónde están? Momo señaló hacia el norte, entre los árboles partidos y el humo que cubría el cielo como un techo gris. Por ahí. Las explosiones se escuchaban desde hace un rato, deben estar cerca de la quebrada. Entonces vamos, dijo Todoroki sin dudar, ya preparando hielo bajo sus pies. Tokoyami apretó el puño. Voy con ustedes. No pienso quedarme sin ayudar. Bakugo giró la cabeza hacia él. Haz lo que quieras, pero no te metas en mi camino. Shoji asintió, entendiendo lo que implicaba aquella decisión. Yo me quedaré con Ragdoll. Necesita atención médica inmediata. Y yo iré contigo, agregó Momo sin titubear. No puedo dejarlos solos en su estado, debemos llegar a las cabañas. Bakugo la observó un instante, con algo parecido a respeto en su mirada. No lo dijo en voz alta, pero sabía que Momo había hecho lo imposible por proteger a los demás. Todoroki se inclinó para ver el estado de la heroína, notando la respiración débil. Tienen que moverse ya. Si hay más villanos en la zona, no estarán seguros. Entendido, respondió Shoji. Con sumo cuidado tomó a Ragdoll en brazos. Momo lo siguió, cubriendo con una manta improvisada el cuerpo de la heroína mientras ambos se internaban hacia el oeste, buscando el camino a las cabañas. Bakugo los observó perderse entre los árboles antes de dar un paso al frente. TSK, esto se está yendo al infierno. Entonces hagamos que vuelva, respondió Todoroki con calma, extendiendo una capa de hielo bajo sus pies. Bakugo lo siguió sin dudar, sus explosiones impulsándolo por el aire mientras Tokoyami desplegaba a Dark Shadow a su lado, la criatura proyectando su forma en la penumbra del bosque. El grupo avanzó rápido, esquivando ramas caídas y el fuego que aún devoraba parte del terreno. El aire se llenó de ceniza, y cada respiración era una mezcla de miedo y determinación. A medida que se acercaban al lugar que Momo les indicó, los rugidos de Muscular resonaban como truenos lejanos, mezclados con los golpes secos del Nomu. Cada impacto hacía temblar el suelo. Bakugo apretó los dientes. Vamos, Deku, no te atrevas a morir antes de que llegue. Mientras tanto, Shoji seguía su marcha con Ragdoll en brazos. Momo lo acompañaba unos pasos detrás, mirando en todas direcciones con el corazón en la garganta. Cada sonido entre los árboles podía ser un enemigo, cada sombra una trampa. Shoji, ¿crees que estarán bien?, preguntó al fin, con voz baja. Él no respondió enseguida. Su respiración era pesada por el esfuerzo y el peso de la heroína, pero también por la carga emocional. Mi gorilla ha pasado por cosas peores, dijo al fin. Y si Bakugo y Todoroki están en camino, tienen una oportunidad. Momo asintió, aunque su rostro seguía tenso. Aún así, susurró. No puedo dejar de preocuparme. El silencio volvió a dominar entre ellos, roto solo por el crujir de las ramas bajo sus pasos. El cielo empezaba a tornarse rojizo por el fuego y el atardecer que se mezclaban en un mismo tono infernal. Cada golpe entre Muscular y el Nomu hacía temblar el bosque, levantando polvo y fragmentos de árboles que caían como lluvia sobre el suelo destrozado. Entre ese infierno verde y rojo, Izuku Midoriya se sostenía apenas sobre una pierna. El dolor en su muslo era punzante, cada paso le arrancaba un gemido ahogado. A unos metros, Awase yacía inconsciente, con la cabeza cubierta de sangre seca y la respiración irregular. Izuku trataba de moverlo, aunque sabía que no lograría mucho. Vamos, Awase-kun, despierta, por favor, murmuró entre jadeos, intentando sacudirlo sin resultado. El suelo volvió a estremecerse. Muscular lanzó un rugido gutural al recibir un golpe del Nomu que lo arrojó varios metros hacia atrás, derribando un árbol entero. Demonios, los dos son demasiado fuertes, pensó Izuku, intentando mantenerse firme mientras el viento del impacto lo empujaba.
Sabía que ninguno de ellos estaba luchando por él, pero bastaba una mirada para entender que pronto lo harían. El gnomo giró su cabeza, sus ojos vacíos enfocándose en el movimiento. Muscular sonrió con esa locura brillante en los ojos. Los dos lo vieron. No lo vieron a él exactamente, miraban detrás. Un estruendo los interrumpió. Explosiones y cristales de hielo atravesaron la espesura. Una figura rubia salió del humo primero, seguida por una sombra con alas y un destello mitad rojo, mitad blanco. Bakugo, Tokoyami y Todoroki habían llegado. Bakugo cayó al frente, las manos ardiendo en chispas anaranjadas. TCH, ¿de verdad, nerd? Izuku soltó un suspiro entrecortado de alivio. Kacchan, Todoroki avanzó a su lado, generando una pared de hielo para separarlos de los dos villanos por unos segundos. No hay tiempo para hablar. Bakugo, cúbrelo. Tokoyami, revisa al otro. Tokoyami corrió hacia Uwase, lo giró con cuidado y verificó el pulso. Está vivo, pero inconsciente. El hielo se quebró de golpe cuando Muscular lo atravesó de un salto, riendo con un eco salvaje. Esto sí que se puso divertido. El gnomo rugió detrás, abalanzándose también. El suelo se partió entre ambos monstruos, la tensión en el aire era palpable. Izuku respiró hondo. Tenía que pensar rápido. Tenía que hacerlo, tenía que mantener a todos a salvo, incluso si su cuerpo ya estaba al límite. Escúchenme. Gritó, obligando a su voz a salir entre jadeos. Los tres lo miraron un instante, y él continuó, señalando con el dedo a cada enemigo. El gnomo responde a órdenes básicas. Es fuerte, pero depende de reflejos automatizados. Tiene una regeneración avanzada, pero su equilibrio depende de los golpes directos. Si lo presionamos con ataques de calor y luego frío rápido, podemos ralentizar su cuerpo. Muscular, en cambio, usa fibras para expandir su fuerza. Cuanto más tiempo pelea, más calor genera. Si lo forzamos a sobrecargar su músculo, su propio cuerpo colapsará. Bakugo chasqueó la lengua. ¿Y cómo demonios haremos eso? Kacchan, tú, mantén la presión con explosiones rápidas. No lo dejes respirar. Hazlo usar más poder del que puede sostener. Shou-chan, alterna fuego en hielo. Quiero que lo confundas, que su regeneración no pueda adaptarse a los cambios de temperatura. Tokoyami-kun, usa The Dark Shadow para cubrir los flancos y proteger a Uwase. Pero si el gnomo se acerca, enfócalo con todo. Su cuerpo no tolera la oscuridad prolongada. Lo ralentiza. Los tres asintieron, sin discutir. Izuku tambaleó, pero mantuvo la mirada fija en la batalla. Su respiración era irregular, el sudor le caía por la frente. Y entonces, todo volvió a estallar. Bakugo fue el primero en moverse. Sus explosiones retumbaron en la noche, impulsándolo hacia adelante con una velocidad sobrehumana. Golpeó a Muscular directo en el pecho, haciendo que retrocediera con una carcajada. ¡Ja! Eso sí que dolió, mocoso. Muscular lo devolvió con un puñetazo que hizo crujir el aire, pero Bakugo esquivó por centímetros, girando sobre sí mismo y detonando una segunda ráfaga en el abdomen del villano. El fuego iluminó el bosque, haciendo que el gnomo rugiera y avanzara también, solo para encontrarse con un muro de hielo. Todoroki lo había interceptado. Alternó fuego y frío, haciendo que el vapor cubriera el campo. El gnomo trató de avanzar, pero el cambio extremo de temperatura le provocó espasmos visibles en el cuerpo. Tokoyami se movía como una sombra entre los árboles, usando a Dark Shadow para distraerlo. Cada golpe del gnomo era respondido por un contraataque en la oscuridad, una ráfaga de garras negras que lo desestabilizaban. Izuku observaba todo, analizando cada movimiento, cada patrón. Shou-chan. El gnomo está compensando con su brazo derecho. Congélalo, rápido, antes de que regenere esa zona. Entendido. Respondió Todoroki, extendiendo su mano. El hielo trepó por el brazo del gnomo hasta cubrirlo por completo. Bakugo seguía presionando a Muscular, usando los árboles como apoyo para impulsarse. Cada explosión lo acercaba más al límite, pero el villano comenzaba a respirar con dificultad. Tienes que cansarlo más. Gritó Izuku. No me digas qué hacer, maldito nerd.
respondió Bakugo, detonando otra ráfaga más fuerte que la anterior, una que levantó una ola de viento y polvo. Muscular cayó de rodillas, riendo con la boca ensangrentada. Sí. Más. Quiero más. Pero su cuerpo empezó a temblar. Las fibras musculares sobresalían, tensándose al punto de desgarrarse. Un chasquido seco resonó. Su propio poder lo estaba rompiendo. Tokoyami giró al escuchar eso. Bakugo, atrás. Dark Shadow emergió, extendiéndose como una capa y empujando al rubio fuera del alcance justo cuando Muscular explotó en un espasmo de fuerza, colapsando de rodillas, inconsciente. El gnomo rugió al mismo tiempo, pero el hielo de Todoroki ya lo había dejado casi inmóvil. Un último golpe combinado de fuego y una explosión lateral de Bakugo bastaron para derribarlo. El silencio cayó de golpe, solo interrumpido por el crepitar de ramas ardiendo. Izuku exhaló, dejando que su cuerpo finalmente se relajara. Lo habían logrado. Bakugo se dejó caer sobre una roca, jadeando. Maldito infierno, Todoroki revisó el pulso de ambos enemigos. Inconscientes. Pero no tardarán en regenerarse del todo. Debemos movernos. Izuku intentó incorporarse, pero su pierna no respondía. Debemos volver, reagruparnos, los demás podrían. Su voz se apagó, y la vista se le nubló unos segundos. Todoroki lo sostuvo antes de que cayera por completo. Tranquilo. Ya hiciste suficiente. No, Izuku murmuró, luchando contra el sueño. No puedo dormir aún, si lo hago, no podré seguir. Tokoyami se acercó con Awase en brazos, su rostro serio. Tenemos que irnos ya. Si los villanos vuelven, no podremos con otro enfrentamiento. Bakugo se levantó de golpe. Entonces muévanse. No pienso morir en este bosque. Todoroki levantó a Izuku con cuidado, cargándolo sobre su espalda. El chico apenas pudo asentir, su respiración lenta, pero aún consciente. Aguanta un poco más, susurró Todoroki mientras avanzaban. Solo un poco más, Izu. El verde sonrió débilmente. Lo sé, no me dormiré, todavía no. Solo, hasta que todos estén a salvo. Y el grupo siguió su marcha bajo el cielo ennegrecido, guiados por las brasas del bosque que ardía detrás de ellos, mientras, a lo lejos, la noche seguía rugiendo. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte con tonos anaranjados cuando los ecos de la batalla fueron reemplazados por un nuevo sonido. Motores, pasos apresurados, voces que gritaban órdenes entre el humo y la ceniza. Los refuerzos finalmente habían llegado. Los héroes se desplegaron con rapidez, iluminando el bosque con linternas y kir de reconocimiento. El suelo estaba destruido, los árboles rotos y las huellas de combate eran visibles por todas partes. Y entre ese caos, avanzaban 4 figuras exhaustas. Todoroki caminaba con dificultad, con Izuku sostenido sobre su espalda. El chico de rizos verdes se mantenía apenas consciente, la cabeza apoyada en el hombro de su compañero, respirando de forma irregular. Bakugo los cubría desde atrás, con los brazos tensos y la mandíbula apretada. A su lado, Tokoyami cargaba el cuerpo inconsciente de Awase, con Dark Shadow reducida a una pequeña sombra, agotada. Solo un poco más, murmuró Todoroki, con voz baja, casi como si hablara para sí mismo. El calor del cuerpo de Izuku comenzaba a disminuir. Eso no era buena señal. Podía sentir la humedad pegajosa de la sangre en su uniforme, y cada paso que daba sentía el peso de la desesperación crecer. Entonces, entre los árboles, una voz resonó. Por aquí. Encontramos movimiento. Luces se encendieron de inmediato. 3 héroes se acercaron corriendo, seguidos por un grupo de paramédicos. Y entre ellos, una figura familiar, de mirada sombría y expresión helada. Aizawa Shouta. Su respiración se cortó por un instante al verlos. Su mirada pasó rápido por cada uno, pero se detuvo al ver el cabello verde cubierto de tierra y sangre en la espalda de Todoroki. Izuku susurró, y en un segundo ya estaba frente a ellos. Viejo Bakugo exhaló, bajando los hombros por primera vez desde que todo empezó. Su voz, usualmente agresiva, sonó más apagada. Está herido, lo alcanzó el no muy muscular antes de que llegáramos.
Todoroki comenzó a bajar con cuidado el cuerpo de Izuku, pero al hacerlo, notó cómo el chico dejaba de sostenerse. El peso muerto cayó de golpe contra él. Izuku. Todoroki lo sostuvo rápido, con la respiración entrecortada. El corazón le dio un vuelco. Los ojos de Izuku estaban cerrados, el rostro pálido. Aizawa se agachó enseguida, moviendo con cuidado el uniforme del chico hasta descubrir la herida en su pierna. Sangraba todavía. La tela estaba empapada. El profesor sintió un escalofrío subirle por la espalda. «Necesito un paramédico aquí, ahora», gritó, sin apartar la mano del muslo de Izuku. La presión que aplicaba era firme, casi desesperada. Uno de los paramédicos corrió hasta él con un maletín, mientras otro se acercaba a Tokoyami para recibir a Awase. «No responde», dijo Todoroki, su voz temblaba más de lo que esperaba. Aizawa miró de reojo a su estudiante. «Respira. Está inconsciente, pero vivo». El héroe médico le inyectó un analgésico de acción rápida y comenzó a vendar la pierna, mientras Aizawa mantenía firme el control del sangrado. El sonido del vendaje ajustándose se mezcló con el murmullo constante de los comunicadores de los héroes informando posiciones. Tokoyami, aún con la respiración agitada, se acercó a otro grupo de héroes. Muscular y el Nomu están más atrás, unos 500 metros al este. Los dejamos incapacitados. Pero, no sabemos si se regenerarán. Uno de los héroes asintió con firmeza. Entendido. Enviaremos refuerzos para contenerlos. Otro tocó su comunicador. Unidad 3, diríjanse al punto enviado. Repito. Prioridad, contención de 2 objetivos hostiles de alto nivel. Bakugo los observaba en silencio, los puños apretados, la expresión más dura que nunca. No había orgullo en su rostro, ni satisfacción. Solo una furia silenciosa que hervía entre los dientes. «Mierda», masculló, desviando la mirada. No soportaba ver a Izuku así. Aizawa seguía sin apartarse. El paramédico ya había estabilizado la herida, pero el miedo no se iba. No mientras viera ese rostro tan pálido, esa respiración tan frágil. Demasiada sangre, pensó. No debió estar en medio de esto, no él. Sensei, Tokoyami habló con respeto, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué sucedió con los demás? Aizawa alzó la mirada, cansado. Tiger y Mandalay están rastreando a los estudiantes dispersos. Pixie Bot fue encontrada por Hiroi Kouda. Está estable. Momo y Shoji están en camino al refugio con Ragdoll. Los chicos respiraron un poco más aliviados. Pero Aizawa no. Sabía lo que significaba ese silencio tenso en los comunicadores. Sabía lo que faltaba decir. Y Shinzo, su voz bajó, grave, llena de un peso invisible, fue secuestrado. Bakugo apretó los dientes. Todoroki cerró el puño con rabia contenida. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado como una piedra. Aizawa respiró hondo, intentando mantenerse sereno. No había tiempo para procesar. No aún. Su mente trabajaba rápido. Los objetivos eran claros. Shinzo, Tokoyami, Izuku. 3 estudiantes con vínculos especiales. 3 piezas que la liga podría usar. Sabían a quiénes buscar, pensó con un escalofrío. No fue un ataque al azar. Sus dedos temblaron apenas al apartarse de Izuku. El paramédico asintió, indicando que podían trasladarlo. Lo llevaremos a la zona médica de emergencia, informó. La herida no es mortal, pero la pérdida de sangre sí lo es, necesita atención inmediata. Aizawa asintió, pero su expresión seguía sombría. Bakugo, Todoroki, Tokoyami. Retírense con el grupo de rescate. No quiero que nadie se separe. Sensei, Bakugo comenzó, pero Aizawa lo interrumpió sin mirarlo. Esto no es una discusión. Ustedes ya hicieron suficiente. Su tono fue firme, pero detrás había algo más. Una tensión en la voz, una preocupación que rara vez dejaba ver. Todoroki se acercó mientras colocaban a Izuku sobre la camilla. Lo sostuve todo el camino, apenas se mantenía despierto. Pero no dejó de pensar en los demás. Ni un segundo.
Aizawa lo miró con un leve movimiento de cabeza, como si las palabras de su estudiante le pesaran más que la sangre en sus manos. Lo imaginaba, murmuró apenas audible, siempre se olvida de sí mismo. Mientras los paramédicos se alejaban, Aizawa los siguió con la mirada. Por primera vez desde que comenzó el ataque, su cuerpo se sintió realmente pesado. Las luces de los helicópteros sobrevolaban la zona, iluminando la devastación. Los héroes reunían a los estudiantes restantes, algunos heridos, otros simplemente en shock. Y en medio de todo, Aizawa permaneció en silencio, observando cómo se llevaban a su hijo, mientras los pensamientos amargos lo consumían. Apretó los dientes, escondiendo el temblor de sus manos dentro de los bolsillos del abrigo. Por ahora, solo podía pedir una cosa: que todos estuvieran a salvo. El tic-tac del reloj era el único sonido constante en aquella sala aséptica. Las luces blancas del hospital no ofrecían consuelo alguno, solo acentuaban la palidez de los rostros presentes. Aizawa se encontraba sentado, encorvado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas frente a su rostro. No había pronunciado palabra desde que llegaron. Solo había dado instrucciones rápidas cuando los médicos recibieron a Izuku y a Awase, después, el silencio. Todoroki, a su lado, mantenía los ojos fijos en el suelo. Tenía los dedos vendados, marcas de quemaduras recientes y manchas secas de sangre aún en el uniforme. No era suya. Bakugo estaba de pie, de brazos cruzados, la mandíbula apretada con tal fuerza que los músculos del cuello se le tensaban. Era la única forma que tenía de no explotar ante la impotencia. En una de las sillas, Momo mantenía la cabeza gacha, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. No dejaba de repetir en voz baja lo mismo, una y otra vez. Si tan solo hubiera reaccionado antes, si lo hubiera traído conmigo. Tokoyami se hallaba junto a ella, con la mirada fija en el suelo y Dark Shadow acurrucado a su lado, silencioso, apenas visible. La criatura parecía tan abatida como su usuario. Monoma, al fondo, había dejado su tono altivo de siempre. Ni una palabra sarcástica, ni un comentario fuera de lugar. Solo observaba el pasillo por donde habían llevado a sus compañeros, esperando, como todos los demás, una señal de esperanza. Black King se mantenía cerca de Aizawa. Aunque intentaba mantener la compostura, su expresión era un reflejo de la frustración compartida. El reloj marcó otra hora más. Ninguno había comido. Ni siquiera sabían si era de día o de noche allá afuera. Finalmente, Black habló, con la voz ronca y baja. 4 horas y nada. De ninguno de los dos. Aizawa no respondió. Solo alzó un poco la vista, lo justo para que el cansancio y la ira contenida se notaran en sus ojos enrojecidos. La liga tenía 3 objetivos claros, murmuró. Shinzo, Tokoyami, e Izuku. El nombre de su hijo se quebró en su garganta. Sabían exactamente lo que hacían. Y aún así no los detuvimos a tiempo. Bakugo giró el rostro con una mueca. TCH, si esos bastardos querían a Deku, debieron pensarlo 2 veces. Ese idiota no cae tan fácil, gruñó, pero su tono carecía de la arrogancia habitual. Era una defensa torpe contra el miedo. Al igual que ese ojeroso, estará bien. Todoroki levantó la cabeza, su voz temblorosa. El doctor dijo que la falta de sangre está complicando todo. No hay donadores tipo O negativos en el hospital. Si no encuentran en las próximas horas, su frase se perdió. No tuvo valor para terminarla. El silencio volvió a reinar, pesado, asfixiante. Aizawa cerró los ojos un momento, respirando con dificultad. Recordó el momento en que vio a Izuku, cubierto de sangre, apenas consciente para después desmayarse en los brazos de Todoroki. Su hijo se había quedado dormido. No dormido. Desmayado. Exhausto, drenado de vida. El chirrido de la puerta del pasillo hizo que todos se incorporaran de inmediato. Una enfermera apareció con una carpeta en mano, el rostro serio. Operación de Awase sigue en curso, informó. La hinchazón cerebral es más grave de lo esperado, pero los doctores están haciendo todo lo posible. El drenado es urgente y se hará sin el consentimiento de sus padres. El tutor a cargo tendría que hacer la firma en caso de que salga algo mal.
Todos asintieron, conteniendo la respiración. Black King asintió, era su responsabilidad poder asegurar lo mejor para su estudiante, se acercó a la enfermera y ella le facilitó los papeles. Cuando firmó la enfermera asintió. La operación durará alrededor de 3 horas, comenzaremos apenas confirmemos con secretaría estos papeles. Todos asintieron. Monoma y Momo se encontraba con el corazón en la garganta, el rubio era un amigo cercano del chico y Momo se había acercado a él durante el campamento, sobre todo porque él fue el que la protegió durante el ataque de los villanos. Estaba totalmente agradecida con el chico. En cuanto a Midoriya Izuku, prosiguió su condición sigue siendo crítica. Ha perdido demasiada sangre. Estamos intentando mantenerlo estable con fluidos, pero, sin una transfusión, el pronóstico es incierto. Aizawa se puso de pie. ¿Cuánto tiempo tienen? Menos de 12 horas, dijo la enfermera. Si no encontramos un donador compatible antes de eso, sus órganos comenzarán a fallar por la falta de sangre. Vlad cerró los puños con rabia. ¿Ya revisaron en los bancos regionales? ¿Y la base de datos de emergencias? Estamos en eso, respondió la mujer. El problema es que el tipo negativo es extremadamente raro. Ya se envió un comunicado a hospitales cercanos, pero las reservas están bajas en todo el distrito. Momo hundió el rostro entre las manos. Bakugo golpeó la pared con el puño, provocando que todos se sobresaltaran. ¡Maldición!, gritó con furia ese idiota y su complejo de héroe. Tokoyami alzó la vista, su voz baja pero firme. Midoriya no caerá. Ha soportado cosas peores que esto, y sigue en pie. Las palabras, aunque simples, parecieron darle un mínimo respiro a todos. Aizawa volvió a sentarse, exhalando con fuerza. No podía permitirse quebrarse. No ahora. No delante de ellos. Su hijo estaba luchando, y él debía hacerlo también. Pasaron horas. Nezu había dado una conferencia pública, intentando calmar a la prensa. Las cámaras ya rodeaban el hospital, pidiendo declaraciones sobre los estudiantes heridos, sobre la seguridad de UA. La policía, por su parte, seguía con el operativo del rescate de Shinso. Tenían 2 pistas. Una provenía del rastreador que Momo había logrado colocar en el Nomu, y otra conducía a un bar en ruinas, vinculado con la liga. Los héroes ya se movían en ambas direcciones. Aizawa lo sabía todo. Pero su atención, su corazón, estaban aquí. En esa puerta cerrada. El cansancio empezó a notarse en todos. Momo se durmió apoyada en la pared, con Tokoyami velando su sueño. Monoma intentaba mantenerse firme, aunque de vez en cuando se levantaba y daba vueltas por la sala. Black King se había ido a hacer llamadas para acelerar la búsqueda de sangre compatible. Solo Aizawa permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo. La puerta volvió a abrirse, esta vez con más urgencia. Una doctora entró con un teléfono inalámbrico en mano. Señora Aizawa, lo llamó, hemos localizado una posible coincidencia de sangre en un hospital de Musutafu. Están preparando la unidad para transportarla en helicóptero. Llegará en menos de 2 horas. El alivio fue inmediato. Todoroki soltó un suspiro, Bakugo se dejó caer en una silla, y Momo rompió en llanto. Aizawa, por su parte, bajó la cabeza, dejando escapar una exhalación temblorosa. Gracias, susurró, apenas audible. Gracias, la doctora asintió y se retiró, dejando a todos con una chispa de esperanza. Sin embargo, la noche aún no terminaba. Faltaba saber si Izuku resistiría hasta entonces. Bla regresó minutos después y se sentó junto a Aizawa. ¿Sabes?, dijo con voz cansada. A veces creo que ese chico es más terco que tú. Si alguien puede aguantar hasta que llegue esa sangre, es él. Aizawa sonrió apenas. Sí, lo sé. Siempre ha sido así. El silencio volvió a caer, pero ya no era asfixiante. Era un silencio de espera. De esperanza contenida. La madrugada avanzaba. Y, en algún punto entre las horas que siguieron, mientras los héroes luchaban por rescatar a Shinso y la ciudad contenía el aliento ante lo ocurrido, Aizawa cerró los ojos unos segundos, repitiendo para sí. Resiste, Izuku. Solo un poco más. Solo un poco más.
El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando Denki caminó y cruzó los pasillos del hospital con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las horas de espera se habían vuelto insoportables. Izuku seguía en estado crítico, Awase continuaba en cirugía, y Shinso, su compañero, su amigo y quizás algo más seguía desaparecido. No podía quedarse de brazos cruzados. No esta vez. Sabía que los héroes estaban movilizados, que la policía tenía las coordenadas, pero ellos eran compañeros. Shinso era uno de los suyos, y había arriesgado su vida para protegerlos. Se detuvo frente a la puerta de la sala de espera de urgencias donde Bakugo, Todoroki y Momo se encontraban descansando o al menos intentándolo. Golpeó con decisión. Tenemos que hacer algo, soltó sin preámbulo cuando entró. Todos lo miraron. Bakugo alzó la vista desde la silla, con ojeras marcadas y el ceño fruncido. ¿Qué idiotez estás diciendo ahora, cabeza de enchufe? No es una idiotez, replicó Denki, más serio que nunca. Tenemos las coordenadas que dio Momo, ¿verdad? El rastreador que colocó en el Nomu. Los héroes siguen preparando el operativo, pero no sabemos si llegarán a tiempo. Si Shinso sigue ahí, si le están haciendo algo, no podemos seguir esperando. Todoroki lo observó en silencio. Sus palabras pesaron en la habitación. Momo apretó los labios. No podemos ir solos, Kaminari-kun. Sería una irresponsabilidad. Además, Midoriya-kun y Awase-kun siguen en estado crítico, no sabemos cómo reaccionará su cuerpo. Shouta Sensei ni siquiera nos dejaría salir del edificio. Interrumpió Denki, con desesperación. Pero si fuera Midoriya en su lugar, todos irían sin pensarlo. Incluso si Midobro estaría bien, él también iría a rescatar a Itoshi. La habitación se quedó muda. Bakugo chasqueó la lengua, desviando la mirada hacia la ventana. Sabía que Denki tenía razón. TCH, está bien. Iré, maldito Pikachu. Todoroki suspiró. Izuku habría ido, admitió en voz baja. Y según Aizawa Sensei, Shinso arriesgó su vida por salvar a 2 chicos de la clase B. Se levantó, ajustando su chaqueta. Si hay una mínima posibilidad de traerlo de vuelta, la tomaremos. Entonces vamos juntos, añadió Momo, poniéndose de pie. Bakugo sonrió de lado, con esa mezcla entre arrogancia y valentía que lo caracterizaba. Esto va a ser un desastre, pero qué diablos. Si el ojeroso sigue con vida, lo sacaremos a patadas de donde sea que esté metido. Denki asintió con fuerza. Entonces somos 6. ¿6? Preguntó Momo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Iida y Kirishima estaban ahí, ambos con rostros firmes. Escuchamos todo, dijo Iida. Y no pienso permitir que vayan sin supervisión. Si lo harán, será bajo un plan concreto. Kirishima golpeó su puño contra la palma con una sonrisa decidida. Vamos a traer de vuelta a Shinsobro, cueste lo que cueste. Momo activó su rastreador y mostró el mapa holográfico. El punto parpadeante se encontraba en las afueras de Musutazu, cerca de un conjunto de almacenes abandonados. Ahí es donde se movió el Nomu antes de desaparecer del radar. La señal se reactivó hace media hora. Tiene que estar ahí. Bakugo ajustó sus guantes, mirando el mapa con el ceño fruncido. Entonces no perdamos más tiempo. El ambiente era denso, cargado de humo y silencio. Las luces parpadeaban en el viejo bar destartalado que la Liga de Villanos usaba como guarida temporal. Entre botellas vacías y un aire viciado a sangre seca, Shinso permanecía encadenado a una silla metálica, las muñecas enrojecidas por las marcas del acero. Cada respiración era un recordatorio de su impotencia. Intentó moverse, pero las cadenas vibraban apenas con un chirrido metálico. Su kirke estaba bloqueado por un collar con sensores eléctricos. Había probado todo: provocar, hablar, mantenerse callado, pero nada había servido. Desde una mesa, Toga lo observaba con curiosidad, sosteniendo una copa de vino mal servida. «Tenés una mirada triste, ¿sabías?», dijo con su tono juguetón. «Me gusta. Los héroes que fingen ser fuertes siempre tienen esa mirada justo antes de romperse». «No soy un héroe todavía», respondió Shinso con voz seca, bajando la mirada.
Oh, entonces te romperás antes. Tui se reía al fondo mientras hacía gestos incoherentes, y Spinner afilaba su espada improvisada en silencio. Pero Shigaraki, apoyado contra la pared con los dedos inquietos, no reía. ¿Sabes por qué sigues vivo, chico? Preguntó sin levantar mucho la voz. Shinso lo miró, sin responder. Porque no hay nada más útil que un estudiante asustado. Mueve cosas, desestabiliza a héroes. Hace que corran hacia donde queremos. El ojeroso tragó saliva. Por un instante, su mente se fue a sus compañeros, a Izuku, a Denki. Sabía que vendrían si les era posible. Había visto la cara de Denki cuando fue atrapado por el villano. Había visto la desesperación en su rostro. A kilómetros de allí, el silencio se rompía por pasos apresurados en la oscuridad del distrito más peligroso y menos indicado para 6 niños de 15 años. El viento helado agitaba las ramas y las linternas temblaban entre las sombras. Un grupo de 6 estudiantes avanzaba en formación cerrada. El primero, con determinación en los ojos, llevaba una mano sobre el comunicador. El rastreador indica que tenemos que ir más hacia el oeste, dijo Momo, observando el pequeño dispositivo en su palma. Estamos cerca. Ida asintió, los reflejos de sus lentes destellando con la linterna. Debemos actuar rápido, pero con cuidado. Esta no es una misión oficial, si nos descubren, lo sé, interrumpió Denki, su voz vibrando entre miedo y coraje. Pero no pienso quedarme sentado mientras lo tienen allá. Él arriesgó su vida por mí. Bakugo caminaba al frente, hombros tensos, la mirada fija. Entonces no perdamos el tiempo hablando. Si ese bastardo de las manos lo tiene, quizás que planea ese loco bastardo. Su voz sonaba dura, pero su respiración temblaba apenas. No lo admitiría, pero estaba preocupado. Todoroki iba detrás, las palmas de sus manos brillando con un tenue vapor helado. Espero se encuentre bien, dijo, rompiendo el silencio. Bakugo no respondió, solo apretó los dientes y siguió avanzando. El aire olía a óxido y tierra húmeda cuando por fin divisaron el edificio abandonado. Un viejo almacén industrial en medio del distrito. Las luces interiores eran mínimas, pero se escuchaban ruidos metálicos desde dentro, y algo más. Gruñidos profundos, como bestias. Todoroki con su hielo pudo subir a Denki para que mirara hacia dentro del edificio. El rubio contó todo lo que había dentro, el escalofrío los recorrió a los 6. ¿Qué clase de experimentos estaba haciendo la Liga de Villanos? Era de verdad monstruosos. Nomo, susurró Kirishima. Sí, confirmó Momo. Pero hay señales de otra cosa ahí adentro, pero no se ven señales de Shinso. La noche caía espesa sobre la ciudad. Desde un edificio en ruinas, una tenue luz parpadeaba entre las grietas del concreto. Dentro, un grupo de villanos celebraba su reciente victoria. Habían capturado a un estudiante de la UA. Shinso Itoshi permanecía encadenado a una pared, con el rostro manchado de tierra y sangre seca. Intentó moverse, pero los grilletes emitieron una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo, recordándole cruelmente que no podía usar su Kirk. Así que tú eres el trasladado de curso general, se burló un villano desde una esquina, recostado con indiferencia. ¡Qué decepción! Pensé que los prodigios de la UA serían más divertidos. Shinso levantó la cabeza apenas, jadeando. No soy ningún prodigio. Pero cuando salga de aquí, te haré callar. Davi soltó una carcajada ronca. Valiente, me gusta eso. Pero nadie vendrá por ti, chico. A diferencia del resto de los estudiantes héroes, tú no vales tanto para ellos. Shinso apretó los dientes, pero no respondió. En el fondo sabía que era probable que tuviera razón. ¿De verdad alguien arriesgaría su vida por él? Sin embargo, muy lejos de allí, un grupo de 6 jóvenes y los héroes que rodeaban el bar se preparaba para probar lo contrario. Shinso se importaba y estaba a punto de probarlo. Un pitido suave y constante fue lo primero que escuchó. Un sonido monótono, casi hipnótico, que resonaba dentro de su cabeza. Luego, lentamente, el olor a desinfectante le llenó los pulmones. Izuku parpadeó. La luz blanca del techo lo cegó un instante. Todo le dolía. Los músculos, los brazos, la espalda, hasta respirar le quemaba el pecho.
Intentó incorporarse, pero una punzada aguda en su pierna lo detuvo de golpe. El dolor fue suficiente para que los recuerdos irrumpieran en su mente. Kouta, muscular, su huida, el encuentro con el gnomo, Awase quedando inconsciente, luego, la llegada de Todoroki, Bakugo, Tokoyami, y después, nada. Solo oscuridad. El pitido del monitor se aceleró un poco. Su respiración se entrecortó. Y entonces escuchó una voz ronca, familiar, a su lado. «Ey, tranquilízate, cariño. No te muevas, ¿sí?» La voz de Hisashi sonó cálida, aunque quebrada por la preocupación. Izuku giró lentamente la cabeza. Sus padres estaban allí, uno sentado en una silla, con el cabello desordenado y los hinchados por la falta de sueño. Y el otro de pie frente a él. Susurró apenas, la garganta seca. «Sí, soy yo», dijo el héroe, esbozando una sonrisa cansada. «Y te agradecería muchísimo si no intentas romperte otra pierna, ¿de acuerdo? Todavía te estamos pasando suero, tu cuerpo necesita reponer la sangre que perdiste». Izuku bajó la mirada, notando la aguja conectada a su brazo y las vendas gruesas que cubrían su muslo. Su piel estaba fría. ¿Qué pasó?», murmuró con dificultad. «No recuerdo, después de desmayarme», Hisashi suspiró y se pasó una mano por la cara. «Fue un desastre, pequeño héroe. La liga atacó desde varios puntos. Hubo heridos, algunos envenenados, y Shinso», su voz vaciló. El nombre bastó para que Izuku se tensara. Los monitores parpadearon de nuevo. ¿Qué le pasó a Shinso-kun?», preguntó, intentando incorporarse otra vez. El movimiento fue torpe, y el dolor volvió a punzar en su pierna. Ese intento bastó para que el hombre a su lado despertara. Aizawa abrió los ojos de golpe, su expresión pasó del sueño al sobresalto absoluto en cuestión de segundos. «Izuku». Su voz se quebró al pronunciar su nombre. En un instante ya estaba junto a él, revisando los monitores, la pierna, el suero. «No te muevas, hijo». «No todavía». El muchacho lo miró con ojos temblorosos. «Papá, estoy bien, solo, necesitaba saber si Shinso». Aizawa se quedó quieto por un segundo, conteniendo la respiración. Luego, giró hacia Hisashi, que le respondió con una mirada tranquila antes de dirigirse a Izuku. «Él está bien». «Tus necios amigos», dijo con un suspiro que contenía tanto orgullo como agotamiento, «decidieron ir por su cuenta a rescatarlo. Están castigados, por supuesto, pero lograron sacarlo sano y salvo». Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. «¿De verdad?». «Sí», confirmó Aizawa, con un leve asentimiento. «Shinso está estable. Heridas leves, nada grave. Pudimos apresar a All for One, Kurohiri y un par más», añadió Hisashi, bajando la voz. «Shigaraki logró huir, solo con Toga». Izuku contuvo la respiración. El aire pareció volverse más pesado. Habían atrapado a All for One, el peso de esas palabras lo dejó inmóvil por unos segundos. «¿Y los demás?», preguntó al fin, la voz quebrada. «Mis compañeros. Kouta». Aizawa y Hisashi intercambiaron una mirada rápida. Fue Hisashi quien respondió. «Todos están a salvo. Algunos envenenados, pero ya fueron dados de alta esta mañana. Kouta solo tiene unos raspones, nada serio. Mandalay dijo que en cuanto despiertes lo traerán para verte». Izuku sonrió suavemente. Una sonrisa pequeña, débil, pero sincera. «Eso, me alegra mucho». «Awase sigue inconsciente», agregó Aizawa, su voz volviéndose más grave, pero la hinchazón cerebral está bajando. «Los médicos creen que con descanso se recuperará». Izuku bajó la cabeza, con el ceño fruncido. Recordaba perfectamente el golpe que Awase había recibido al intentar escapar. «Fue brutal», susurró. «Solo espero que se ponga bien». Por un momento, ninguno habló. Solo se oía el pitido constante del monitor y la lluvia leve golpeando los ventanales del hospital. Entonces, sin decir palabra, Aizawa se inclinó y lo abrazó. Fue un abrazo firme, tembloroso, lleno de todo lo que había contenido en esos 2 días. Izuku se quedó quieto unos segundos antes de devolver el gesto con el brazo que no tenía conectado al suero.
Hisashi sonrió desde el borde de la cama y se unió al abrazo, rodeando a ambos. 2 días, murmuró Aizawa con voz ronca. Estuviste 2 días inconsciente. No sabíamos si ibas a despertar. Pensamos que, añadió Hisashi, tragando saliva, que no íbamos a poder encontrarte un donante compatible. Fueron horas horribles, bebé. Izuku sintió un nudo en la garganta. Apretó los dedos sobre la bata hospitalaria. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. No quería preocuparlos, Aizawa negó, apoyando su frente en la de su hijo. No vuelvas a decir eso. No tienes nada que disculpar. Hisashi le acarició el cabello, intentando contener el temblor de sus manos. Ya pasó, ¿sí? Ya estás aquí. Todo va a estar bien. Izuku cerró los ojos. Permitió que el cansancio lo venciera sin miedo. El calor del abrazo lo envolvió, más reconfortante que cualquier medicina. Los latidos de sus padres fueron el sonido más tranquilizador del mundo. Y mientras volvía a quedarse dormido, pensó que tal vez, solo tal vez, por fin tendrían un pequeño descanso. El sonido de pasos apresurados resonaba por los pasillos del hospital. Kouta. Regresa aquí ahora mismo. Gritaba Mandalay, intentando alcanzar al niño que corría como si su vida dependiera de ello. Pero Kouta no pensaba detenerse. Había esperado 2 días enteros para esto. 2 días oyendo a los héroes, a los doctores, a todos decir que Midoriya Izuku seguía dormido, pero que tal vez pronto despertaría. Y ahora que le habían dicho que estaba consciente, no había fuerza sobre la tierra que pudiera detenerlo. Dobló una esquina, esquivó a una enfermera y siguió corriendo. La mujer de cabello rosa suspiró, completamente vencida, mientras lo veía desaparecer al final del pasillo. El niño se detuvo frente a una puerta blanca. Su respiración estaba agitada, las manos le temblaban un poco. Por primera vez en todo el recorrido, la valentía que lo había impulsado se disipó. Tragó saliva, nervioso. Era la habitación de su héroe. Su héroe. El chico que se había interpuesto entre él y aquel monstruo. El chico que había recibido golpes imposibles por protegerlo, que le había hablado con sinceridad y que le había enseñado que no todos los héroes eran falsos. Kouta apretó los puños y tomó aire. Sin pensarlo más, deslizó la puerta. Adentro, 3 figuras lo recibieron además de Izuku. El primero fue Aizawa, ese hombre serio de expresión siempre cansada, el segundo era el chico de rostro inexpresivo Todoroki, si recordaba bien, el tercero el chico con cara de estreñido todo el día y el cuarto, ahí estaba él. Izuku. Despierto. Sentado en la cama del hospital, con la bata blanca y una sonrisa suave mientras conversaba con sus amigos. El monitor a su lado parpadeaba con lentitud. Parecía débil, pálido, pero sus ojos seguían igual de llenos de vida. Kouta sintió un nudo en la garganta. Por un segundo no supo si correr hacia él o esconderse detrás de la puerta. Aizawa lo notó de inmediato. Se levantó de su silla, caminó hacia el umbral y, con una leve sonrisa en los labios, dijo: Izuku, tienes visita. Izuku giró la cabeza y sus ojos se iluminaron. Kouta. Exclamó con alegría. El niño entró, y de inmediato la tensión que llevaba acumulada se deshizo. Corrió hasta el borde de la cama. Estás despierto. Por fin. Pensé que no ibas a abrir los ojos nunca. ¿Te duele algo? ¿El monstruo te hizo mucho daño? ¿Y qué pasó después? ¿Te curaron con Quilks? ¿Te vas a poder volver a mover bien? Izuku no pudo evitar reír. Una risa suave, un poco ronca, pero sincera. Tranquilo, Kouta. Estoy bien. Solo un poco cansado, pero me alegra verte. El niño lo miró con admiración absoluta. Para él, ese joven de rizos verdes no era solo un estudiante ni un héroe en formación. Era su héroe. Su salvador. Aizawa observó la escena con un brillo discreto en los ojos. Detrás de él, Todoroki y Bakugo se intercambiaron una mirada que decía mucho sin palabras. Bakugo resopló. TSK, el nerd se olvidó de que existimos, masculló, cruzándose de brazos. Todoroki no respondió. Aunque en el fondo, pensaba lo mismo. Izuku no había despegado la mirada de Kouta ni un segundo.
El pequeño seguía haciendo preguntas sin parar, y el chico en la cama respondía cada una con paciencia infinita. Bakugo, en cambio, comenzaba a perderla. Oye, mocoso, dijo con voz áspera, ya, deja respirar a Deku. Le va a dar un infarto con tantas preguntas. Kouta levantó la vista y lo fulminó con la mirada. No te metas, explosivo. Tú le gritas todo el rato, y nadie te dice nada. Todoroki soltó una pequeña risa. Tiene un punto. Bakugo giró hacia él con una ceja levantada. Ah, ¿sí? ¿Y tú de qué te ríes, mitad y mitad? El aire se volvió tenso en un instante. Izuku suspiró. Chicos, por favor, no empiecen, pero era tarde. Kouta ya había subido un pie a la cama como si estuviera listo para pelear. Bakugo lo miraba con una mezcla de desconcierto y furia contenida. Por un segundo, Aizawa pensó en dejar que se sacaran la energía de encima, pero el sonido de la cama médica rechinando lo hizo reaccionar. Ambos, suficiente, herirán a Izuku si siguen con sus tonterías. Intervino, su tono severo llenando la habitación. Los dos se quedaron quietos. El niño bajó el pie, Bakugo se giró refunfuñando, y Todoroki aprovechó el silencio para sentarse en el borde de la cama, muy cerca de Izuku. El chico de ojos bicolores lo miró unos segundos, y luego, con naturalidad, Izuku apoyó su cabeza en su hombro. El cansancio comenzaba a ganarle. Sus párpados se cerraban lentamente, el calor de la habitación y la calma del momento lo envolvían. Aizawa exhaló un suspiro cansado, viendo cómo Bakugo y Kouta seguían lanzándose miradas desafiantes en silencio. No sé cuál de los dos es peor, murmuró. Hisashi, que había estado observando desde la puerta con una sonrisa, respondió en voz baja. Los dos tienen el mismo genio. El Adn del caos. Todoroki acomodó mejor a Izuku sobre la almohada, con un gesto cuidadoso. El chico ya estaba dormido, respirando despacio, tranquilo, su cabeza recostada en su hombro. Se merece descansar, susurró Todoroki. Aizawa asintió. Sí, se merece todo. Bakugo bufó, pero su mirada también se suavizó al ver a su amigo dormido. Kouta, por su parte, observó en silencio al héroe que había salvado su vida y sonrió. Afuera, Mandalay suspiró aliviada al encontrarlo finalmente, y al ver la escena a través de la puerta entreabierta, decidió no interrumpir. Dejó que el niño se quedara un poco más. Después de todo, también necesitaba ver con sus propios ojos que su héroe estaba bien. Y en esa pequeña habitación, entre regaños, sonrisas y respiraciones tranquilas, la calma por fin volvió a sentirse real. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana cuando el silencio del despacho de Nezu fue roto por el sonido seco de una carpeta al caer sobre la mesa. Dentro, informes de incidentes recientes, reportes médicos, declaraciones de los estudiantes y copias de los titulares de los medios que no paraban de circular desde la noche anterior. El ratón director se encontraba sentado frente a su taza de té, observando cómo el vapor ascendía en espirales tranquilas, en completo contraste con el caos que se desataba fuera de esas paredes. Frente a él, los profesores principales de los cursos de héroes aguardaban. Aizawa, Present Mig, Blackin, Mig, Cementos y Ectoplasm. All Mig también estaba allí, aunque mantenía la mirada baja y el ceño apretado. La tensión era densa. Podía sentirse en cada respiración contenida. Ya es suficiente, comenzó Nezu con calma, aunque el temblor apenas perceptible en su cola lo delataba. Esto no puede continuar así. Los últimos acontecimientos no solo han puesto en peligro a nuestros estudiantes, sino también a la institución en su conjunto. Aizawa, con ojeras aún más marcadas de lo habitual, apoyó un brazo en la mesa. Si te refieres a la incursión para rescatar a Shinzo, ya lo hemos hablado. Actuaron fuera del reglamento, pero lograron traerlo de vuelta sin bajas. Castigarlos ahora sería contraproducente, teniendo en cuenta que actuaron movidos por la desesperación y por el ejemplo que les hemos dado. Nezu asintió. No planeo castigar a nadie. Sin embargo, es evidente que nuestra estructura de seguridad falló. Otra vez. El sonido de los papeles moviéndose resonó mientras Vlad hojeaba las declaraciones. No puedo culparlos, dijo con un suspiro.
Todos sabíamos que Shinzo no estaba en su mejor estado tras el ataque. Si los chicos no lo hubieran encontrado, quizás ahora estaríamos lamentando algo mucho peor. Aún así, interrumpió Mig, cruzando los brazos, lo que hicieron fue una locura. No podemos seguir dejando que los estudiantes carguen con responsabilidades que ni siquiera los adultos podemos manejar correctamente. Olmig levantó la mirada por fin. Su expresión era sombría. Los jóvenes actúan siguiendo lo que nosotros representamos. Si arriesgan sus vidas, es porque eso les hemos enseñado. Aizawa apretó los labios. Y porque el sistema los está empujando a hacerlo. Nezu observó a todos, uno por uno. Precisamente por eso los he reunido. Necesitamos una medida inmediata. Algo que les devuelva una mínima sensación de seguridad, dentro y fuera de la escuela. Cementos inclinó la cabeza. ¿Te refieres a aumentar la vigilancia o cerrar temporalmente la UA? El silencio se hizo pesado. Nezu bebió un sorbo de té antes de responder. No. Cerrar la UA solo confirmaría lo que los medios y la comisión desean hacer creer. Que somos incapaces de proteger a nuestros estudiantes. Lo que propongo es reforzar la seguridad desde dentro. Mig arqueó una ceja. ¿Cómo? Nezu abrió una nueva carpeta. En ella había planos detallados de un edificio aún en construcción. Los dormitorios estudiantiles de la UA. Si los alumnos viven dentro del campus, podremos protegerlos mejor. Monitorear su estado, sus salidas y las visitas externas. Cada clase tendrá su edificio. Personal docente asignado a la supervisión nocturna. Y sobre todo miró directamente a Aizawa, podremos mantener contacto constante con quienes han sido blanco de ataques recientes. Hubo un murmullo de aprobación contenido, pero también preocupación. ¿Y los tutores? Preguntó Izashi con voz baja. No todos aceptarán que sus hijos se muden al campus después de lo que pasó. Eso lo sé, respondió Nezu con serenidad. Pero no es una petición. Será una medida temporal y obligatoria, respaldada por la ley de emergencia educativa vigente tras el ataque al campamento. Blacking se inclinó hacia adelante. ¿Y si la comisión intenta intervenir o usar esto como excusa para imponernos supervisión directa? Ya lo están haciendo, intervino Aizawa, dejando caer un informe sobre la mesa. Evaluación de protocolos de seguridad. Llegó anoche. Si lo aprueban, tendrán derecho a inspeccionar aulas, dormitorios y expedientes médicos. La habitación se quedó muda. Nezu suspiró y bajó la mirada al papel. La comisión ahora solo hace su trabajo, tiene que mantener la estabilidad luego del escándalo de los anteriores líderes. Si demostramos control y transparencia, podrán gruñir cuanto quieran, pero no podrán intervenir directamente sin quedar como censores ante la opinión pública. Olmig apoyó una mano sobre la mesa, con la voz cargada de gravedad. Nezu, ¿estás seguro de que esto no pondrá a los chicos en una situación peor? Si todos viven juntos, cualquier filtración, cualquier enemigo dentro, lo sé, Yagi, respondió Nezu, mirándolo con calma. Pero es un riesgo que tenemos que correr para mantenerlos seguros. Necesitan apoyo, comunidad, y nosotros necesitamos tenerlos cerca para protegerlos. El reloj marcó las 8:30. Los profesores intercambiaron miradas silenciosas. Aizawa se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Está bien. Pero quiero acceso total a las cámaras internas. Ningún monitor externo, solo personal autorizado. Y cada movimiento de seguridad debe pasar primero por mí. Concedido, asintió Nezu. Mig suspiró. Habrá que hablar con los padres. Algunos se negarán. Por eso debemos preparar los argumentos, replicó Nezu. Presentaremos esto como una decisión de resguardo, no de encierro. Los dormitorios estarán equipados, tendrán libertad de horarios, y el personal docente rotará para garantizar la vigilancia. Blacking cerró la carpeta. ¿Y los estudiantes que aún están hospitalizados? Todos pensaron en Awase, era el único que aún no había despertado. Se incorporarán cuando el equipo médico lo permita, dijo Nezu sin dudar. No se forzará a nadie. Pero deben saber que este es el nuevo protocolo. El silencio se prolongó unos segundos más. Finalmente, Aizawa se levantó.
Yo hablaré con la clase A, les explicaré la situación y lo que implica. Ellos merecen saberlo antes que nadie. Y también deberás informar a Shinso, añadió Nezu. Después de lo que vivió, podría sentirse inseguro o responsable. Aizawa asintió. Lo haré. El resto de los profesores comenzaron a levantarse uno a uno. El ambiente seguía siendo tenso, pero al menos había una dirección. Nezu observó por la ventana, hacia los terrenos de la escuela, donde aún se veían zonas reparadas tras los ataques. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y melancolía. El mundo no nos va a dar respiro, murmuró. Pero mientras estén bajo este techo, les prometo que no volverán a estar solos. Olmig, en silencio, cerró los ojos. Recordó a Izuku en aquella cama de hospital, exhausto, con una sonrisa débil pese a todo. Y supo que esas palabras no eran solo una promesa institucional, sino un juramento personal de todos los adultos presentes. El chico del cual había dudado de su potencial había salvado no solo a un niño, sino que también los había librado de un peso que en este momento los hubiera estado ahogando. La comisión anterior no los hubiera perdonado. La comisión anterior los hubiera destruido por este error. El silencio en la UA ya no era tan pesado. Las reparaciones seguían su curso y los nuevos dormitorios se alzaban como símbolo de un comienzo distinto. Todo el campus vibraba con el ruido de cajas, voces, martillazos y pasos apresurados. El aire olía a madera nueva, pintura fresca y a esa mezcla de esperanza y cansancio que solo dejan las batallas ganadas con demasiado esfuerzo. Izuku observaba aquello desde la ventana de la sala de profesores, su pierna aún vendada, un suero temporal marcando su recuperación. Los rayos de sol se filtraban entre los cristales, tiñendo su cabello de reflejos verdes apagados. Había pasado casi una semana desde el rescate de Shinso. Una semana desde que vio a sus compañeros pelear con una determinación que no conocía límites. Una semana desde que sintió el verdadero peso de lo que significaba arriesgar la vida por otro. Y aunque el caos comenzaba a disiparse, su mente seguía repasando cada momento como si aún estuviera allí, corriendo bajo la lluvia y el humo. La voz de Aizawa gritándole órdenes de que podían utilizar sus Kirk. El temblor de su cuerpo al cargar a Kouta. El miedo, sí, pero también, esa sensación cálida, extraña y poderosa de haber hecho lo correcto. Aizawa había insistido en que se quedara en el dormitorio de los profesores hasta cerrar completamente la herida. No era una sugerencia. Era una orden, disfrazada de cuidado paternal. No vas a hacerte el fuerte, niño problema, le había dicho la noche anterior, cuando lo vio intentando subir escaleras con una caja en brazos. Solo estaba ayudando a Nezu, respondió Izuku con una sonrisa culpable. Puedes ayudar sentado, replicó Aizawa, sirviéndole té con ese tono que mezclaba cansancio y ternura a partes iguales. Hisashi, por su parte, se encargaba de llenar los silencios con su energía desbordante. Cada mañana lo despertaba con su voz atronadora: hora de levantarse, joven héroe en recuperación. Y terminaban desayunando juntos los tres, en una escena que se sentía tan doméstica que dolía de lo normal que era. ¿Sabes?, comentó Hisashi una mañana, mientras untaba mermelada en una tostada. Cuando todo esto pase, podríamos irnos un fin de semana a la playa. El chico necesita un poco de sol. Y tú necesitas dejar de planear cosas sin pensar, murmuró Aizawa, aunque una sonrisa leve traicionó su tono. Las clases comenzarán dentro de poco. Izuku los observó en silencio, con una calma que no recordaba haber sentido antes. Su hogar nunca había sonado tan cálido. Nezu lo mantenía ocupado, claro. Entre informes, listas de mudanza y pedidos de materiales, el pequeño director parecía encantado de tenerlo cerca. Incluso lo llamaba su asistente honorario. Y él no se quejaba. Después de tanto caos, la rutina le parecía casi un regalo. Una calma frágil, como si todos supieran que el dolor no desaparece, solo se acomoda en otro rincón. A veces, por las noches, se quedaba despierto mirando el techo. No pensaba en heridas ni en misiones, sino en lo que vio reflejado en los ojos de Kouta aquel día. Miedo, admiración, fe. Kouta lo había llamado héroe sin dudar, y esa palabra resonaba en su mente una y otra vez.
Quizás no necesitaba un Kirk para merecerla. Quizás el valor no dependía de la fuerza, sino de la elección. Desde la ventana, vio a los estudiantes mudándose a los nuevos dormitorios. Rieron, tropezaron con cajas, se ayudaron entre sí. Una nueva etapa comenzaba para todos ellos, y por primera vez, Izuku sintió que quería ser parte de esa historia. No como un espectador, sino como alguien que también podía proteger, inspirar, salvar. Mientras el viento agitaba las hojas del patio, una convicción distinta comenzó a crecer en su pecho. No era ambición. Era propósito. Y en medio de ese bullicio cotidiano, entre ladrillos, risas y té caliente, Izuku Midoriya comprendió algo. Que aunque su camino fuera distinto, aunque no tuviera un don, ya era un héroe en formación. Kouta llegó esa tarde como lo hacía todos los días, con pasos torpes y una sonrisa que apenas podía contener. A su espalda, Mandalay lo perseguía con un suspiro resignado, sujetando una pequeña bolsa con galletas. Kouta. No puedes correr en los pasillos. Le gritó, aunque sabía que el niño no la escuchaba. Izuku oyó los pasos antes de verlo. Desde su lugar junto al ventanal, el sonido de esas pequeñas zapatillas contra el suelo le resultó familiar, casi reconfortante, como un recordatorio de que aún quedaban cosas buenas que proteger. Cuando la puerta se deslizó, el pequeño asomó la cabeza, nervioso, con esa mezcla de admiración y timidez que aún no sabía disimular. Tenía la gorra ladeada, y el rostro ligeramente enrojecido por la carrera. Aizawa y Hisashi estaban allí, revisando papeles y repasando listas de mudanza. El ambiente olía a café, tinta fresca y madera nueva. Una combinación extrañamente hogareña. Fue Izuku quien se enderezó apenas lo vio. «Hey», Kouta lo saludó con una sonrisa suave. «¿Viniste otra vez?» El niño se quedó un segundo en el umbral, como si confirmara que realmente podía entrar. Luego, sin dudar, cruzó corriendo la sala y se lanzó sobre el sofá, subiendo de un salto. «Claro que vine», respondió, inflando el pecho con orgullo. «Tía Mandalay dice que si fuera por mí, ya estaría viviendo aquí contigo». Izuku soltó una risa suave, intentando disimular la punzada de emoción que sintió. «Bueno, el dormitorio no tiene espacio para otro compañero, ¿sabes? Podría dormir en el suelo», replicó con entusiasmo, encogiéndose de hombros. «No me importa, mientras pueda escuchar tus historias». Hisashi se llevó una mano a la boca para ocultar la sonrisa. Aizawa buzó, fingiendo fastidio, aunque era evidente que lo enternecía la escena. «¿Historias, preguntó Izuku, inclinando la cabeza. «¿Cuál fue la última que te conté?» «La del entrenamiento con el de ojeras cara de zombie», respondió de inmediato. «Dijiste que fue muy valiente, aunque tenía miedo». Izuku asintió despacio con una risa por el apodo. El niño era igual que Kacchan para colcoar apodos, con una mirada suave. «Sí, lo fue. A veces el valor no es no tener miedo, sino seguir adelante aunque lo tengas». Kouta lo miró con total atención, como si cada palabra pesara más que un libro entero. Sus pequeñas manos jugueteaban con la venda que aún cubría parte del brazo de Izuku. «¿Duele todavía?», preguntó con preocupación. «Un poco», admitió Izuku, sonriendo para tranquilizarlo. «Pero ya casi sana». El niño bajó la mirada, mordiéndose el labio. «Si no fuera por ti, yo no estaría aquí», murmuró, apenas audible. «Tú fuiste más que un héroe, aunque no tengas poder». Aizawa levantó la vista apenas, y Hisashi dejó de escribir. El silencio que se formó no fue incómodo, sino denso de emoción contenida. Izuku lo miró sorprendido, y por un instante pareció no saber qué decir. Sus labios temblaron antes de formar una sonrisa pequeña, sincera. «No lo hice como héroe», respondió en voz baja. «Lo hice porque no podía mirar hacia otro lado». Kouta alzó la vista, con el ceño fruncido, casi ofendido. «Eso es lo que hace un héroe», dijo, con una firmeza que no correspondía a su edad. «Los héroes no siempre ganan, pero siempre ayudan. Tú me ayudaste. Así que eres mi héroe, aunque no quieras». Izuku abrió la boca para responder, pero nada salió. Sus ojos se humedecieron sin permiso, y el aire pareció detenerse por un instante.
Kouta, sin entender del todo la magnitud de sus propias palabras, sonrió y apoyó la cabeza en su brazo sano. Cuando sea grande, quiero ser como tú, dijo, ya con la voz soñolienta de quien está tranquilo. Izuku bajó la mirada, dejando que una lágrima silenciosa se deslizara antes de limpiarla con rapidez. Su mano tembló ligeramente al revolverle el cabello. Entonces serás alguien increíble, Kouta. Mucho más de lo que yo podría ser. El niño rió bajito, con ese sonido puro que desarma cualquier tristeza. Y en esa risa, en ese instante simple, Izuku sintió que algo dentro de él se reparaba. No del todo. Pero lo suficiente para seguir adelante. Para tomar una decisión que debería haber realizado hace mucho tiempo. Izuku se quedó en silencio después de que Kouta se durmiera. Las palabras resonaron con un eco que fue directo a su pecho. No era la primera vez que alguien lo llamaba héroe, pero sí la primera en que lo creyó de verdad. Aizawa apartó la mirada hacia los papeles, con un gesto leve, casi imperceptible. Pero en sus ojos se asomaba algo que no decía en voz alta. Orgullo. Hisashi, en cambio, le dio una palmadita en la espalda, disimulando el nudo que le apretaba la garganta. Parece que tienes admiradores, Peque bromeó, con voz más suave de lo habitual. Cuando Kouta finalmente se despidió, el atardecer pintaba los pasillos con tonos dorados. Izuku caminó despacio hacia el jardín, buscando aire, buscando entender lo que sentía. Las risas lejanas de los estudiantes mudándose llenaban el ambiente. El eco de los martillos, los pasos, el olor a madera recién cortada. La UA renacía, y él sentía, por primera vez, que también estaba renaciendo con ella. Pensó en todos los rostros que había visto desde su ingreso. El curso general, el taller de apoyo, los pasillos donde había caminado con la cabeza gacha. Recordó los días en los que no podía dejar de compararse, las noches donde se repetía que no bastaba con soñar. Y recordó también cuando Nezu, con su calma infinita, le ofreció el pase al curso de héroes. Entonces lo había rechazado. No por miedo, sino porque creía que no lo merecía. Pero ahora, el rostro de Kouta volvió a su mente. El temblor en sus manos aquella noche. El miedo. Y esa pequeña voz que lo había llamado héroe sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. Quizás, ser un héroe no era tener poder. Quizás era no rendirse, incluso cuando el mundo te decía que no podías. Quizás era seguir avanzando, paso a paso, aunque doliera. El sonido de sus propios pasos lo llevó hasta el despacho de Nezu. Aizawa lo vio desde el pasillo. Por un instante pareció querer detenerlo, pero algo en la expresión del chico lo hizo desistir. Solo cruzó los brazos y lo observó pasar, con ese respeto silencioso que no necesitaba palabras. Para Izuku, el rostro de Kouta volvió a su mente mientras seguía caminando. El temblor en sus manos aquella noche, la certeza con la que había saltado frente a Muscular aún sabiendo que no tenía oportunidad. Tal vez, ser un héroe no era tener poder. Tal vez era no rendirse incluso cuando todos te decían que no podías hacerlo. Quizás debería intentarlo, hasta los mejores héroes fallan. Y yo no tengo por qué ser perfecto. Solo hacer lo mejor posible por los demás. Izuku tocó la puerta. Adelante se oyó la voz del director. Nezu levantó la vista de sus papeles, sorprendido pero sonriente. Oh, Izuku. No esperaba verte tan pronto. Izuku respiró hondo. Por un momento, no supo cómo empezar. Sus dedos se apretaron contra los bordes de su vendaje, y luego, con voz suave pero firme, habló. Director Nezu, si todavía sigue en pie su oferta, la del curso de héroes. Preguntó el pequeño director, ladeando la cabeza con una sonrisa que ya parecía saber la respuesta. Sí. ¿Estás seguro? Replicó Nezu con calma. Las exigencias serán mayores, y los riesgos también. Izuku asintió, sin dudar. Lo sé. Pero, creo que ya no puedo seguir negando lo que quiero. No tengo un don, pero tengo un motivo. Quiero aprender a ser un héroe. Uno real. Silencio. Un silencio cálido, lleno de algo parecido a orgullo y esperanza. Nezu asintió lentamente. Entonces, bienvenido al curso de héroes, mi gorilla Izuku. El chico sonrió.
Una sonrisa pequeña, sincera, tranquila. No de esas que esconden el dolor, sino de las que nacen cuando uno se reconcilia con sí mismo. Esa noche, mientras los dormitorios se llenaban de risas y cajas abiertas, Izuku se detuvo frente al edificio de la clase 1A. El viento agitaba su chaqueta y el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Podía oír las voces de sus futuros compañeros, la vida moviéndose al otro lado de las paredes. El sonido de su corazón latía acompasado con ellas. Ahora no sentía miedo. Solo la certeza de que estaba caminando hacia adelante por voluntad propia. Su voz, apenas un susurro, rompió el aire tranquilo. Seré un héroe digno para todos. Un héroe que no se rinda. Un héroe que los salve a todos, aunque no sea con una sonrisa. El viento se llevó sus palabras hacia el cielo, donde el sol terminaba de caer. Y allí, bajo la luz dorada del atardecer, Izuku Midoriya dio el primer paso de su verdadero camino. Habían pasado algunos meses desde su traslado a la clase de heroísmo. El sol ya no se sentía tan pesado sobre la UA. El viento olía a reconstrucción, a nuevos comienzos. Los muros relucían, las cicatrices del pasado se desdibujaban entre risas y pasos de estudiantes. Izuku estaba feliz, aunque sus días no se limitaban solo a entrenar o estudiar. En secreto, o al menos, eso había creído al principio, continuaba con sus actividades como vigilante bajo la supervisión de Nezu. Las patrullas nocturnas, los informes discretos, los seguimientos encubiertos, todo aquello que lo mantenía conectado con ese impulso de proteger más allá de las reglas. Hasta que su padre lo descubrió. Fue una noche lluviosa, de esas donde el aire parecía morder. Izuku había regresado con un informe bajo el brazo y una herida en la mejilla. Al abrir la puerta del dormitorio de su clase, lo encontró esperándolo, sentado en el sillón de la sala común. No dijo nada al principio. Solo cruzó los brazos, lo observó de arriba abajo, y suspiró con esa mezcla de exasperación y cariño tan suya. Castigado. Varias semanas fue su sentencia. Y así fue. Kacchan y Shinso se encargaron de recordarle su hazaña durante días, burlándose de que incluso los héroes en práctica podían ser castigados como niños de primaria. Pero no todo fue un regaño. Después de que obtuvo su licencia de héroe, Aizawa tomó una decisión inesperada. Lo aceptó oficialmente como su aprendiz subterráneo. Ahora, Izuku y Shinso eran héroes en práctica bajo su tutela. Un dúo curioso, aunque efectivo. El estratega empático y el analista silencioso. Hubo más incidentes con los restos de la liga, por supuesto, pero nada que no pudieran manejar. Aquel capítulo oscuro de sus vidas parecía, por fin, haber llegado a un cierre. Sus padres aún cargaban con tristeza. Cuando se enteraron de que Kurohiri había sido creado con el cuerpo de su amigo de preparatoria, Shirakumo Oboro, el golpe fue devastador. Izuku había sentido compasión, incluso sin haber conocido a Oboro. Le dolía pensar en cómo alguien tan querido por su maestro fue convertido en una herramienta del mal. Pero al menos, lo habían liberado. Su alma, al fin, descansaba. Y en medio de todo ese torbellino de responsabilidades, Izuku había aprendido a disfrutar de la calma. Ahora estaba en su tercer año, y podía decir que era feliz. Plenamente feliz. Tenía una familia, una pequeña, pero suya. Eri, su hermanita de apenas 8 años, llenaba la casa de luz. El pasado de la niña había sido cruel, pero entre los tres él, Aizawa y Hisashi, lograron reconstruirla con paciencia, afecto y tiempo. Kouta también era parte de esa familia. Un pequeño testarudo que lo seguía a todos lados. Al principio, Eri y Kouta se habían llevado como gato y perro. Pero bastó descubrir que ambos adoraban a Deku, el héroe más genial del mundo, para que todo cambiara. Ahora eran inseparables. Izuku sospechaba que Kouta sentía algo más por su hermanita y aunque sonreía ante la idea, también se le activaba su modo sobreprotector. Eran solo niños, pero igual los vigilaba de cerca. Hablando de celos, Kacchan y Shouto no se quedaban atrás. Entre uno gruñendo "ni se te ocurra dejarme por estos mocosos", y el otro lanzando palabras secas como proyectiles, Izuku no podía tener un momento de paz.
A veces pensaba que era más agotador lidiar con ellos que con un villano real. Pero aún así, lo amaba todo. A su familia, a sus amigos, a sus compañeros. A ese presente tan distinto del que alguna vez soñó, pero que había aprendido a valorar más que nada. Había luchado mucho para llegar ahí. Y en las noches tranquilas, cuando Eri dormía con una sonrisa y el cielo se teñía de un azul suave, Izuku se permitía agradecerse. Por no rendirse. Por seguir adelante cuando el mundo lo dudó. Por creer en sí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía. Ahora sabía que el heroísmo no se medía en poder o fama, sino en la capacidad de levantarse y volver a intentar. Él, Shouto, Shinso, Bakugo, y todos sus compañeros serían la nueva generación. La que no toleraría la corrupción, ni los falsos ideales. La que cambiaría el mundo con empatía y justicia. No sería un camino fácil. Pero juntos, lo harían. Harían de ese mundo un lugar digno de habitar. Su lugar. Su hogar. Su vida. Y mientras observaba el amanecer desde la azotea de la UA, con la brisa moviendo su uniforme de héroe y el sonido distante de los estudiantes entrenando abajo, Izuku sonrió. «Lo logramos, ¿verdad?», murmuró. Aizawa, que estaba a su lado, asintió sin dejar de mirar el horizonte. «Aún queda mucho por hacer, pero sí», respondió con un leve gesto. «Este es solo el comienzo, mi pequeño héroe». Izuku bajó la mirada, sonriendo. Porque desde hace un tiempo ya no se sentía un espectador del sueño. Era parte de él. Y sabía, con absoluta certeza, que se volvería un gran héroe. Fin.